Gracias a Michael y Johnny y los músicos que nos dirigieron en la alabanza, que son realmente los de nuestro ministerio de estudiantes de universidad, y estamos muy agradecidos por todo lo que hacen en nuestra iglesia. Y tenemos un ministerio poderoso a universitarios ahí en USC, en UCLA y otras universidades en el área, así que hay cientos, quizás 1000 universitarios que están por aquí los domingos, y como pueden ver detrás mía, normalmente esto es lo que yo veo del auditorio desde el púlpito, así que ustedes pueden ver lo que yo veo normalmente. Normalmente está lleno de personas y es una bendición, pero esta noche estamos un poco volteados, pero para que sepan que están en Grace y trajeron este escritorio para tener una conversación contigo en esta tarde. Así que al empezar este tiempo de preguntas y respuestas hemos tenido cientos de preguntas que nos han llegado. Así que hay unas preguntas obvias que tienen que ver con la situación que estamos viendo con este coronavirus, esta pandemia. Y la gente me ha preguntado mucho en cuanto a mi perspectiva en esto. Así que estoy agradecido de darles mi perspectiva. Obviamente no soy médico, no soy experto en esa área, pero creo que hay perspectivas que nos pueden ayudar un poco en cuanto a pensar en esto desde el punto de vista cristiano y el punto de vista bíblico. Así que al pensar en la historia de este país, como he hecho últimamente leyendo algunos de los mejores libros de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial también, y leer del sacrificio increíble que se hizo por tantos americanos para asegurar que la libertad americana pudiera asegurarse para futuras generaciones. Y si vuelves en nuestra historia hasta la Declaración de la Independencia y en 1776, todos los años después de eso, América ha tomado orgullo en su libertad. La libertad ha sido preciosa, de tal forma que la gente hasta diera sus vidas por todas las décadas de ese tiempo, luchando por la libertad, y en muchas situaciones los que harían el sacrificio no lo disfrutarían porque darían su vida, ¿no? Y es tan interesante para mí pensar en el hecho de que hubieron generaciones de personas en este país que sacrificarían sus vidas sabiendo que van a ir a la guerra, y es una realidad que van a acabar en la tumba muchos de ellos, y lo harían de todas formas con un sentido de honor y dignidad por la causa de la libertad de aquellos en el futuro a los cuales no conocerían. Millones de personas realmente hicieron esto para asegurar la libertad del futuro, y es una paradoja tan extraña que hoy en día básicamente los habitantes del país han dado su libertad, han sacrificado su libertad. Nos han dicho que hay una amenaza letal y la gente voluntariamente ha dado sus libertades en una forma que nunca se ha visto antes. Y yo sé que esta es una generación que no tiene la misma perspectiva autosacrificante de antes. Es la generación que es un poco narcisista y egoísta. Es la generación, si ha habido alguna, que no solo no quieren dar su vida por otros, pero no quieren ni contagiarse de un virus. No quieren que su vida se interrumpa o su mundo se esté volteado, pero es lo que ha pasado. Y da un mensaje muy poderoso, que no tienes que tener un ejército para conquistar una nación. Esta generación en particular está dispuesta a relegar sus libertades si el gobierno les protege. Y ha sido un cambio increíble en cómo la gente en este país ha pensado a través de los años. Pero ¿qué fomenta eso? ¿Qué impulsa eso? Es el temor de la muerte. Creo que he escuchado la palabra letal más veces durante este coronavirus, que lo he escuchado en los medios
en cualquier otro periodo de la historia que yo haya visto, y yo pues he estado aquí mucho tiempo. La gente tiene temor de la muerte. Y me hace pensar en Hebreos capítulo 2, que hablando de Cristo, dice, porque los hijos comparten en carne y sangre, Él mismamente también tomó parte de lo mismo, para que a través de la muerte pudiera quitarle el poder al que tenía el poder, es Satanás, y pudiera librar a aquellos que con temor de la muerte eran sujetos a la esclavitud toda su vida. El temor de la muerte hace un esclavo de alguien. La gente está aterrorizada de la muerte y con razón. Vivimos en una sociedad que quizás tiene más temor de la muerte que cualquier sociedad antes de nosotros en este país, y literalmente ha sido el enfoque de toda su educación y ser expuestos a la filosofía que la vida revuelve sobre ellos. Son el centro, son lo más importante, sus derechos, sus deseos son la prioridad. Y hasta tenemos un evangelio de la prosperidad que dice, solo tienes que decirle a Dios lo que quieres y Él te lo va a dar. Es una cultura muy indulgente. Para ellos, el temor de la muerte parece ser aún mayor. Así que puedes conquistar una nación entera si solo puedes hacer que teman la muerte y prometerles que tú vas a entrar y librarles de ese destino. Creo que es algo positivo que esta generación tiene temor de la muerte, porque deberían de tenerlo. Es la generación menos cristiana en toda la historia de nuestro país. Es la generación más atea en la historia de nuestra nación, la más hedonística, la generación más irreligiosa, la generación más básicamente agnóstica. Así que ellos no saben si hay algo como verdad absoluta, verdad verdadera. Esta generación necesita una dosis fuerte del temor de la muerte. Y esto ha sido exactamente eso para mucha gente. Desde un punto de vista cristiano entendemos. El hombre tiene que morir y después verse con el juicio. ¿Y puedo decir algo obvio? Nadie ha muerto en la pandemia del coronavirus que no iba a morir de todas formas. Nadie. Todos vamos a morir. Es inevitable. Es la realidad. Y es un contraste fuerte que la gente ve, y cuanto más se les obliga a ver su mortandad, más temor genera en sus corazones. Y entonces agregas a eso que tienen que quedarse en sus casas, están encerrados y no pueden fácilmente conseguir todas sus formas de escape. Un poco interesante escuchar en las últimas horas que hasta las drogas no son tan accesibles como eran antes, y algunos de los carteles en Latinoamérica están tratando de encontrar nuevas formas de entregar las drogas. Formas normales de entretenimiento que son escapes para la gente no están disponibles. Y la televisión solo está mostrando cosas que ya pasaron. El deporte, que ha sido un escape para muchos, tampoco está disponible. Así que es un poco... Hay una claridad que está trayendo la realidad de la muerte con poder, trayendo ese mensaje, y la gente se está dando cuenta que no está en control, que hay fuerzas allá afuera contra las cuales no se pueden defender, y tienen que pensar así. Y nosotros como creyentes tenemos que asegurar que estamos disponibles para decirle, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto todos morirán. La prueba de la depravación del hombre y de la pecaminosidad de todos es la muerte. Todos mueren, todos. La muerte no es el fin. Después de esto, el juicio. Y cada alma va o al cielo o al infierno. Así que como creyentes
Podemos ver una oportunidad redentiva en este coronavirus para hablar las realidades del Evangelio y declarar que Dios es el verdadero y soberano Dios, es el Dios de la Escritura. Declarar en segundo lugar que es un Salvador y Redentor de pecadores. Y declarar en tercer lugar que los que le rechazan y rechazan el Evangelio de su Hijo llegarán al juicio. Y en cuarto lugar que Dios mandará a su Hijo para volver y establecer su reino en la tierra. Así que declaramos la gloria de Dios, la salvación de Dios, el juicio de Dios y el reino venidero de Dios. Mi oración en esta situación es que tengamos oportunidades para el Evangelio que no hemos tenido antes. Y luego agregas la realidad que hay un tipo de confinamiento, así que estás con la gente con la que vives en tu casa, en tu grupo de amigos ahí o familiares, es lo que tienes para conocer y tienes más tiempo con ellos. Es una gran oportunidad de pasar de una presentación breve con ellos y declarar la verdad. Hice un mensaje hace una semana o más a los estudiantes de la Universidad de Máster y el título es un mensaje de John MacArthur y yo me senté en una mesa y les hablé de la Gran Comisión. Lo mandamos a nuestros estudiantes y llegó a YouTube y lo último que vi, muchos lo han visto. Si quieren verlo, es un mensaje especial de John MacArthur y es un tiempo hablando, un mensaje de mí para que entiendan su responsabilidad en un tiempo como este para declarar la gloria de Dios, para declarar la salvación de Dios, declarar el juicio de Dios y declarar el reino venidero de Dios. Él está en control de todas las cosas, es su propósito soberano que esto ha ocurrido. Y ahora otra pregunta que me llega siempre es, ¿piensas que esta es alguna forma de un juicio apocalíptico final? Y pues la respuesta sencilla es que no creo que esto cumple con ninguna profecía en la Biblia, no creo que es una forma de juicio final que tiene que ver con el juicio apocalíptico que viene justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Y la razón que digo esto es porque esos juicios se describen en detalle en el libro de Apocalipsis, empezando en el capítulo 6 y hasta el capítulo 19. Y tenemos todos esos juicios que llegan bajo sellos y trompetas y cuencos y cada uno de los 7 es una forma acelerada de juicio divino en el mundo y es horrible, es un juicio horrible. Los cuerpos celestiales empiezan a caer del cielo, los ríos empiezan a convertirse en veneno, el mar, un cuarto de los habitantes de la tierra mueren, en otro punto un tercio. Y hay cosas cataclísmicas que solo se pueden describir como juicio divino sobrenatural del tipo que el mundo nunca ha visto. Y ese tipo de cosas son esencialmente definidas en la Biblia como los juicios de Dios llegando a la tierra antes de la venida de Jesucristo. Y esos pasan en un tiempo llamado la tribulación, un tiempo que todavía no llega. Y no estamos en ese tiempo, porque ese tiempo empieza con el rapto de la iglesia, cuando el Señor toma a su iglesia, y es algo que puede pasar en cualquier momento, y llevarse a su iglesia, y entonces empiezan los juicios. Nosotros estaremos como su iglesia, salvados de eso, guardados de esa hora de prueba, dice Apocalipsis. Así que el tipo de cosas que lees en el libro de Apocalipsis pasa una vez que la iglesia ya no está en el mundo. Y no podemos mirar esto como algún juicio apocalíptico de Dios que nos está cayendo. Y quiero darle otra forma de entenderlo. Cuando Dios juzga, cuando Dios trae juicio y trae su juicio final, no va a haber ninguna vacuna. No va a haber ningún medicamento mitigante de eso. Cuando Dios trae juicio final es horrendo. Y si quieres una prueba de eso, ve a Génesis 6 y lee del diluvio, donde Dios ahogó a millones de personas en el mundo, salvando solo a 8 almas. Cuando Dios juzga, cuando Dios trae juicio, no va a ser con agua,
pero va a ser con fuego y va a culminar en que todo el universo va a dejar de existir, se va a quemar. Así que lo que estamos viendo es el curso normal de la vida en un mundo corrupto y caído. Y no es tan malo como dijeron que iba a ser, para nada. El número de muertes está bajando y muchos de esos cálculos iniciales habían calculado con la mitigación, pero todavía salieron con números masivos que todavía no hemos visto. Y una nota de eso, la Universidad de Harvard tiene una nota que el porcentaje más bajo de coronavirus en el mundo es en India. Y eso puede ser una sorpresa para ustedes, porque hay 1 billón de personas en India y hay pobreza masiva ahí y viviendas multigeneracionales, que varias generaciones viven en el mismo lugar, lo cual expone a la generación mayor. Y sin embargo, la India tiene 2% de el porcentaje de coronavirus que tiene Estados Unidos. Y cuando preguntas, bueno, como India, que es esta masa de personas concentrada en pobreza, ¿cómo escapan esto? Una respuesta interesante es que por décadas los habitantes de ahí han recibido hidroxicloroquina para tratar con la malaria. Y aunque hay algunos periodistas que miran mal sobre eso, hay una evidencia interesante sobre su impacto en el 1 billón de personas en India, 1.000 millones que están ahí. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando el juicio de Dios cae, las naciones que han rechazado a Dios, como la India, no van a tener un porcentaje bajo de infección. No vamos a decir que somos mejores que ellos, no es decir eso. Esta nación podría caer bajo el juicio de Dios. Después de todo, habrá 10 millones de bebés abortados. Es un país asesino. Y ese número es mucho más alto que los que van a morir de este virus. Pero esto es vida en un mundo caído. Todos somos sujetos a la muerte, todos vamos a morir, no sabemos cuándo. Hay muchas cosas distintas que nos pueden acabar. 10 millones de bebés antes de entrar al mundo. En el tiempo que yo he estado hablando contigo, decenas de millares de gente ha muerto en todo el mundo y esta es la vida normal. Pero alguna gente dice, pero no hay indicaciones de que podemos estar llegando al fin y que Cristo va a venir. Sí, bueno, hay indicaciones como el globalismo, este empuje para tener un solo mundo, un gobierno de un solo mundo que podría preparar cosas para el anticristo, que va a reinar sobre todo el mundo. La idea que quieren empezar a tratar de monitorearnos con GPS y especialmente pensando que quieren hacer eso si uno le faltan algunos anticuerpos o tiene el virus y quieren poner chips en la gente. Esto serviría a los propósitos del anticristo y la marca de la bestia que designa a los que son parte de su reino. Entonces el mundo está yendo hacia la dirección de alto control y de globalismo, y con un evento como este relega más control al gobierno, al poder del gobierno. Y toda esta sociedad salió huyendo de sus libertades y dijo, si nos proteges, relegamos nuestra libertad. Y es cuán rápidamente pueden perder las libertades cuando hay temor de la muerte, aun cuando no es genuino. Así que el mundo va en esta dirección de globalismo, de ser monitoreado, que encaja con la imagen del anticristo que vemos en Apocalipsis, pero estamos cortos de eso. Estamos esperando todavía que el Señor
lleve a su iglesia. Y lo que está pasando en el mundo para nosotros es algo inusual, es algo inusual que tanta gente está muriendo con esto, pero no es apocalíptico. En el estado de California hay 30,000 personas de 40 millones que tienen el virus, entonces no es algo tan grande aún, ¿verdad? Pero el temor ha ido más allá de la realidad de esto, lo cual nos da oportunidad de comunicar el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, y recordar a la gente que puede que sobrevivas esto, pero en última instancia vas a morir y llegarás a juicio. Y es ahí donde podemos traer las buenas nuevas de Jesucristo. Ese sería nuestro llamado y nuestra oportunidad aquí. Bueno, tengo algunas preguntas, así que las voy a mirar y gracias por mandarlas. ¿Cómo debemos ver la comunión con este tiempo cuando todo es en línea? Esto lo pregunta Justin. Gracias por la pregunta. Sé que hay algunos que están haciendo comunión en línea. He leído algunas cosas unos ejemplos absurdos que he visto de eso, donde escoge cualquier bebida que quieras y unas galletitas y hazlo así en casa. La comunión, la cena del Señor, no es tan sencillo como comerte un trozo de pan y beber un poco de bebida de tu elección. La mesa del Señor es una experiencia colectiva de la iglesia. De hecho, en 1 Corintios 11 hay una frase que aparece un número de veces cuando se juntan, cuando se reúnen. Y Pablo lo dice una vez tras otra y describe la mesa del Señor. Claramente está diseñado para cuando se juntan, cuando se reúnen. Es un tiempo para la vida colectiva de la iglesia, para rendir cuentas mutuamente. Como individuos necesitamos estar confesando siempre nuestros pecados y agradeciendo al Señor por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y siempre, espero, diariamente como creyentes debemos de recordar el sacrificio que Dios hizo por nosotros y la gloria de su resurrección. Porque morimos en Él y también somos resucitados en Él. Es vida para nosotros, somos verdaderos adoradores y debemos adorar 24 horas al día. En nuestros momentos conscientes debemos poner delante de nosotros al Señor y ver toda la vida a través de Él y su gloria. Así que le adoramos siempre. Y también primera de Juan 1:9, estamos confesando nuestros pecados y se nos están perdonando nuestros pecados, somos ellos. Somos verdaderos confesores. Y lo haremos y seguiremos haciéndolo regularmente en nuestras vidas porque eso es lo que hacen los cristianos. Los cristianos dicen continuamente, hombre, pecador que soy, y así celebran el perdón en Cristo. Pero la mesa de la comunión no es una experiencia individual, es cuando la iglesia se junta colectivamente. Y todos en un sentido están rindiendo cuentas a los demás que están alrededor de ellos. Todos nos reunimos y confesamos nuestros pecados y recordamos que nuestros pecados no son aislados, que estamos en esta congregación, en este organismo viviente de la iglesia, y nuestros pecados no solo nos afectan a nosotros, les afectan a ellos también. Hay un sentido de rendir cuentas ahí, que debo de ser honesto y ser de integridad y hablar la verdad en mi corazón a Dios de quién realmente soy por la expectativa y las necesidades de esta congregación. Así que creo que la mesa del Señor tiene su lugar en la congregación, una experiencia colectiva. No estoy diciendo que no puedas hacerlo por tu cuenta, la Biblia no prohíbe eso. La Biblia no dice que el padre no puede hacer eso en su casa o que una familia no puede hacer eso en su casa, pero no hay ocasión de eso que se vea revelado en el Nuevo Testamento. Siempre tenía que ver cuando se reunían. Es un aspecto colectivo de la adoración. Así que aquí sentimos que tenemos que de esperar hasta que la congregación vuelva a juntarse. No cambia nada, pero es para nosotros en cuanto a cuando nos juntemos otra vez.
Pregunta, ¿crees que es bíblico cuando algunos pastores en este país están teniendo servicios cuando el gobierno ha dicho que no deben hacerlo? De Rich. Bueno, déjame aclarar esta pregunta porque sigue surgiendo. Si el gobierno nos dijera que no podemos juntarnos porque el cristianismo está contra la ley, si el gobierno nos dijera no se junten, no se reúnan, porque seríamos multados o seríamos castigados por nuestras convicciones religiosas, no tendríamos opción sino seguir reuniéndonos. Y ese es el 5º capítulo de Hechos, donde los líderes de Israel dijeron a los apóstoles, dejen de predicar. Y Pedro responde sencillamente, tú debes de juzgar si debemos de obedecer a Dios o a los hombres. Y salieron y predicaron. Si el gobierno nos dice que tenemos que dejar de adorar, predicar, comunicar el evangelio, no paramos. Obedecemos al Señor antes que a los hombres. No empezamos una revolución con eso, no hicieron eso los apóstoles. Si nos ponen en prisión, vamos a prisión y tenemos un ministerio en prisión, como dijo el apóstol Pablo. El estar en prisión ha sido para el adelanto del evangelio, así que no rebelamos, no hacemos protesta, no vemos que los cristianos hicieran eso en Hechos. Cuando eran perseguidos, eran fieles en proclamar la verdad del evangelio, aunque fueran a la cárcel, y ha sido el patrón del cristianismo durante los siglos. Pero esto no es eso. A lo mejor llegará eso en el futuro. Quizás haya tonos de eso con algunos políticos, pero aquí el gobierno está diciendo, por favor, haz esto para la protección de esta sociedad. Es para un bien de la sociedad a nivel grande. No es una persecución del cristianismo. Es decir, compórtense de esta forma para que la gente no se enferme y se muera. Ahora, a lo mejor tú no piensas que vas a tener ese impacto en alguien. Tú no vas a ser el que va a ser un portador y va a pasarlo a otro y por ahí alguien va a morir. A lo mejor piensas que ese no vas a ser tú, pero no puedes rebelarte al gobierno, desafiar al gobierno y decir vamos a juntarnos de todas formas porque Dios ha dicho que debemos reunirnos, a pesar del daño que hagamos a la vida de las personas. Lo cual, la cosa que debería ser característico de los cristianos es misericordia, compasión, amor, bondad, sacrificio. ¿Cómo estás haciendo eso? Si estás presumiendo el hecho de que vas a seguir reuniéndote y estás diciendo, no nos importa la seguridad del público. Eso no lo queremos decir nosotros. No ayuda a la causa del evangelio. Lo que ayuda a la causa del evangelio es decir, claro, no queremos ser la causa de la tristeza y la enfermedad ni la muerte de nadie. Así que vamos a seguir las normas. Y es lo que dice las Escrituras. Debemos de vivir vidas quietas y pacíficas en la sociedad en la que vivimos. No nos rebelamos, no protestamos, no luchamos contra el gobierno, no estamos ridiculizando a la gente o entrando en marchas, no paramos el tráfico, vivimos vidas quietas y apacibles y oramos por aquellos en autoridad sobre nosotros y nos sometemos a ellos. Romanos 13, Pablo dice que te sometes al gobierno, a los poderes que están. Y Pedro agrega eso, te sometes al gobernador, al rey, quien sea esa autoridad personal. Bueno, la gente dice, bueno, esto no es constitucional. Bueno, eso sí es relevante. Eso es totalmente irrelevante. Cuando una autoridad te dice que hagas algo y es para el bien mayor de la sociedad, físicamente, es lo que haces. Porque es lo que harían cristianos. No somos rebeldes y no estamos desafiando
y no estamos presumiendo nuestras libertades a expensas de la salud de otro. ¿Cómo vamos a salir de eso para comunicar el amor de Cristo? Pero Jesús vino y quitó básicamente la enfermedad de Israel. Era un sanador. Lo último que necesita la iglesia de Jesucristo, un grupo de gente que estuvo desafiando al gobierno y causó enfermedad y muerte de personas. Así que no hacemos eso. Es tan claro que hasta volviendo a Richard Baxter, en los 1600, tiene una sección este hombre en uno de sus libros donde dice, si el magistrado, como así lo llama, te pide que dejes de reunirte a causa de una pestilencia, no te reúnes. Pero si el magistrado trata de obligarles a no reunirse por persecución de cristianismo, lo hace de todas formas. Próxima pregunta. ¿Qué consejo pastoral tienes para parejas que están eligiendo de una ceremonia privada en cuanto a la boda o esperar hasta luego para que su familia esté con ellos? Y es cierto, cásense y luego tengan la fiesta. Es difícil, es tan difícil cuando ya has hecho ese compromiso y también van a ahorrar dinero para que puedan empezar bien. Y puedo decirles esto, yo hice una de esas bodas, yo oficié una de esas bodas, una pareja hermosa esperando casarse en 6 semanas, se cerró todo, no pudieron casarse y me pidieron, ¿nos podrías casar? Y yo dije, claro que sí. 6 semanas antes del plan, ¿crees que les gustó eso? Sí, estaban muy contentos. Los casé, tiene su licencia, los casé y así lo hicimos. Ante alguna familia y ante el Señor, y el matrimonio es el tema central. Los eventos pueden ser más tarde, puedes crear eso, pero no hay que posponer un matrimonio. Eso solo es añadir una dificultad a los que están listos para estar unidos. Así que mi consejo es cásate y ahorra mucho dinero y todos van a estar contentos. Hay tal cosa como un cristiano estancado que profesa al Señor pero no muestra crecimiento. Bueno, hay 2 preguntas aquí, Robin. ¿Hay tal cosa como un cristiano estancado? Sí, hay tiempos en nuestras vidas como cristianos cuando lo que quieres decir como estancado es que no hay movimiento, ¿no? Estamos en un lugar plano. No estamos viendo crecimiento. Y puede haber un tiempo de prueba, de dificultad. Y de hecho, este mismo tiempo que estamos viviendo quizás haya causado algún tipo de actitudes estancadas en algunos creyentes, claro. Y puede haber tiempos en cualquiera de nuestras vidas cuando llegamos a un punto bajo, donde por alguna razón la carne toma ventaja. Quizás hemos estado expuestos a relaciones que nos han traído abajo, quizás estamos luchando con algún tipo de tentación o pecado y hemos caído víctima de eso y ha quitado nuestro gozo. Estamos viviendo ahí en desánimo. Es la experiencia espiritual. Todos tenemos puntos altos y puntos bajos y es como todos tenemos que vivir. Hay tiempos cuando nos sentimos triunfantes en Cristo y en otros momentos que nos sentimos como perdedores y hemos desilusionado al Señor, y es por eso que nuestras vidas están volteando de la adoración y la confesión, y así es el péndulo, confesión y adoración. Oramos como el Señor nos enseñó, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una oración gloriosa, ¿no? Y, por cierto, perdona nuestras faltas. Y estamos entre alabanza y penitencia, ¿no? Y claro, hay esos lugares en rutina en nuestra vida. Pero la pregunta segunda es un poco distinta. ¿Puede un cristiano profesar al Señor y mostrar ningún crecimiento en el Señor? No, si no hay ningún crecimiento en tu vida, no hay vida. Si hay vida, hay crecimiento. Si lo pusieras en un gráfico, es una trayectoria que es hacia arriba, hacia ser como Cristo, y luego se puede aplanar y luego puede subir un poco y aplanar y crecer más y seguir esta
pauta. Pero si no hay crecimiento, no hay vida. Pero porque eres cristiano no significa que vas a ser como un cohete y vas a subir directamente a ser como Cristo. Va a ser una línea con curvas. Pero si hay vida, hay crecimiento. Y eso es como vida humana. Si en una planta hay vida, hay crecimiento. En una persona también, crecimiento físico. Y donde hay vida espiritual, hay crecimiento espiritual. Crecemos por los medios de gracia y crecemos como resultado del nivel al cual estamos ingiriendo la oración, compañerismo, la palabra, cosas así. Próxima pregunta. ¿Qué recomiendas que lean las personas o empiecen si no saben dónde empezar a leer la Biblia? De Kelsey. Bueno, así les sugiero yo. Empieza en el principio, en el comienzo. La Biblia ya está desde Génesis hasta Apocalipsis y creo que puedes empezar en el principio. Y déjame calificar eso un poco. Empieza a leer en el libro de Génesis. Y lee ahí en Génesis al paso que puedas. Y al mismo tiempo empieza a leer el Nuevo Testamento también. Empieza a leer el Nuevo Testamento, no quiero complicarlo mucho, pero eso es lo que sugiero yo. Empieza con Mateo y lee los primeros 7 capítulos cada día por un mes. Solo 7 capítulos. Puedes estar leyendo Génesis poco a poco, esa es tu lectura del Antiguo Testamento, y en Mateo 7 capítulos. Cada día por un mes. El próximo mes lee los próximos 7 capítulos. Y cuando acabes con el cuarto mes, ya habrás leído el Evangelio de Mateo 30 veces. Y vas a empezar a conectar todos esos puntos en Mateo. Cuando llegues a Marcos, haz lo mismo. Ponlo en 3 secciones. Lucas en 4, Evangelio de Juan 3. Y en un año vas a absorber la revelación de Jesucristo en los 4 evangelios a un nivel que realmente va a ser una revolución en tu vida. Y a la misma vez empiezas a leer en el Antiguo Testamento, no tan repetitivo ahí. Y otro componente, lee un salmo cada día. Así que esa sería tu lectura. 7 capítulos del Nuevo Testamento, empezando con los evangelios. Lee 15 o 20 minutos, el tiempo que tengas en el Antiguo Testamento, y lee un salmo. Y sigue leyendo así. Lo que va a pasar es que la Biblia se interpreta a sí misma mejor, es su mejor intérprete. Así que vas a empezar a conectar la Biblia, todo va a empezar a encajar y va a clarificar las cosas para ti. Hay gente que piensa que la Biblia es confusa, pero es porque no saben lo que hay ahí, porque no la leen. Pero es viva y es poderosa, es como ningún otro libro, es viva. Tiene la vida de Dios en ella, es un organismo vivo. Y realmente se vivifica y transforma tu vida cuando la lees repetitivamente de tal forma que entra y hace su trabajo en ti. Otra pregunta de John, ¿qué significa caminar en el Espíritu? Bueno, es una buena pregunta que da seguimiento a la otra porque solo hay 2 posibilidades de acuerdo al apóstol Pablo. ¿Caminas en el Espíritu o caminas en la carne? Caminar en el Espíritu, caminar solo es vivir la vida, es una metáfora. Y en tu vida o estás moviéndote en el Espíritu o moviéndote en la carne. Entonces te estás comportándote en reacción al Espíritu de Dios o estás haciéndolo en respuesta a la carne. Ahora, si no eres creyente, si no eres un cristiano, solo puedes operar en la carne. Operas bajo la lujuria de la carne. Es lo único que tienes porque no tienes al Espíritu Santo. La Biblia es muy clara. Si no tienes a Cristo, no tienes el Espíritu. Y si no tienes el Espíritu, solo tienes la carne. Así que estás operando bajo la carne. Y eso se ve en el orgullo de la vida, la lujuria del ojo y de la carne, ¿no? Y trabajas en el orgullo y en los deseos. Es la vida en el corazón de una persona caída. Así que no tienes opción. Tú eres carnal, andas en la carne, piensas, funcionas, todo en la carne. Las obras de la carne producen pecado
que se incrementa y luego muerte. Pero cuando vienes a Cristo, cuando llegas a Cristo, el Espíritu Santo toma residencia en tu vida y ahora el Espíritu te dirige para que puedas caminar en otro poder, un poder que nunca has tenido, y es el poder del Espíritu Santo habitando en ti, que es Dios. Y cuando Dios toma residencia en ti y ahora caminas en poder divino, ahora por primera vez, ahora como creyente, puedes hacer la voluntad del Espíritu y no solo la voluntad de la carne. ¿Y cuál es la voluntad del Espíritu? Es todo lo que es bueno y justo y santo y virtuoso y justo. Así que esa es la nueva dirección de tu vida. Y el Espíritu está ahí para darte poder para hacerlo. Pero como creyente también es cierto que la carne todavía está ahí, ¿no? La forma de entenderlo es, eres una nueva creación, el Espíritu de Dios ahora está en ti, tienes el poder de caminar en el Espíritu, pero esa nueva persona, empoderada por el Espíritu, todavía está encarcelada en humanidad irredimida. Todavía tienes esta humanidad, ¿no? Por eso Pablo en Romanos 8 dice que estamos esperando la redención del cuerpo y deshacernos de esta carne que está todavía, es un cuerpo de muerte. En tiempos antiguos, una de las formas que los asesinos recibían castigo era tener el cadáver de la persona que mataron atado al asesino y tendría que llevar ese cadáver. Y claro, el cadáver se pudriría y se pasaría al asesino y sería una muerte horrible, ¿no? Y Pablo usa eso, dice, como ilustración. Siento que tengo este cuerpo de muerte todavía atado a mí y en mi mente amo la ley de Dios, quiero hacer lo que Dios quiere, quiero caminar en el Espíritu, pero veo otro principio que está luchando en mi carne. Así que cuando obedeces la palabra de Dios, cuando haces aquellas cosas que honran a Dios, lo haces en el poder del Espíritu. Cuando caes en el pecado, en impulsos de la carne, estás en la carne. Y por eso Pablo dice, no camines en la carne, camina en el Espíritu. Y tomas esa elección cuando escoges con qué vas a llenar tu mente, ¿verdad? Lo que piensa un hombre, así es. Y si llenas tu mente con cosas que estimulan la carne, no esperes caminar en el Espíritu. Si llenas tu mente con cosas del Espíritu, puedes esperar caminar en el Espíritu. Otra pregunta. Josiah, de 8 años, dice, ¿cómo y cuándo conociste al Señor y cómo estás seguro de eso? Bueno, Josiah, es una pregunta muy buena y entiendo que con 8 años probablemente has pedido al Señor Jesucristo de entrar en tu corazón, pero a lo mejor dudas eso y has pensado si era real. Y esa fue mi experiencia, por cierto. En un tiempo cuando yo tenía como 12 años y mi padre era un predicador, así que yo estaba en la iglesia siempre y la escuela dominical y siempre creí la Biblia, creí en Jesús, que Él murió por mí y resucitó. Amaba a mis padres, no me rebelaba contra la Biblia, me metía en muchos problemas, pero no rebelaba contra la Biblia ni contra el Señor. Pero no conocía al Señor hasta que un día fui a un viaje con mi padre y él estaba predicando en una iglesia en Kansas y me llevó y creo que tenía 11 o 12 años, solo yo fui para estar con él. Y nos estábamos quedando en una casa y había unos muchachos ahí que eran muchachos bastante malos y yo no lo sabía, pero bueno, estando ahí varios días me desenvolví con ellos y ellos salieron y hicieron un daño a una propiedad de otras personas y yo estaba con ellos cuando esto pasó y yo no les detuve y recuerdo volver y sentirme tan mal por lo que hice, especialmente porque yo era el hijo del predicador y era un invitado en esta casa, hicimos daño a otro lugar y
Me acuerdo estar quebrantado y estar en los escalones de esa iglesia y decirle a mi padre que yo necesitaba perdón de pecado. Y creo que llegué a ver la realidad de mi propia pecaminosidad. Y fue un choque tan grande que tuve esa conversación con mi padre a esa edad de como 11 años y mi corazón al Señor. Y desde entonces mi certidumbre ha crecido de esa salvación. Y tu certidumbre va a crecer. Tienes que confiar en el Señor que si llegas a Él, Él te va a recibir. Y si le pides ser tu Señor y Salvador y perdonar tus pecados, Él va a escuchar esa oración. Y Él lo promete. Créele a Él, que Él te va a salvar si tú lo pides, porque puedes confiar en su palabra. Él prometió hacerlo y lo va a hacer. Pero al pasar el tiempo, tú vas a tener seguridad de tu salvación, no por esa oración que oraste, pero lo que ves al Señor haciendo en tu vida. Así que muchos años más tarde ahora, mi certidumbre, mi aseguranza, sale de mirar a través de todos estos años cómo he visto la obra de Dios en mi vida. Con 8 años solo estás empezando a ver la obra de Dios, pero todo lo que deseas que es bueno y honrable, y cada vez que expresas amor al Señor y un deseo de hacer lo que es correcto, cuando tus padres te dicen y cuando hacen lo que honra a tus maestros y tus líderes y muestras amabilidad y perdonas a alguien o no eres egoísta, estás viendo la evidencia que el Señor ha cambiado tu corazón y eso continuará por toda tu vida. Próxima pregunta, la pregunta de Jacob. Esperaría que pudieras hablar de tu vida de oración. ¿Oras mucho tiempo cada día o oras durante el día? Bueno, para mí, orar sin cesar es... Obviamente había un grupo de fariseos que recibieron el nombre de los fariseos que estaban ensangrentados y como ratones y oraban con sus ojos cerrados y así recibieron el nombre porque estaban chocando con las cosas. Pero leemos en la Biblia, orar sin cesar no está hablando de cerrar tus ojos y estar siempre chocando con las cosas. Es una conciencia de Dios. Es exactamente lo que dice hace un rato, que expresó David, cuando pones siempre al Señor delante de ti. Y toda mi vida está en la presencia consciente del Señor. Si es una petición, Señor, estoy en esto, por favor, escucha esto, por esta persona que está muriendo, Señor, o Señor, salva a esta persona, salva a esa persona de este pecado, o gracias por esto, gracias por aquello, gracias por lo que has hecho por esta persona. Es una conciencia de Dios constante. Y diría también esto: la expresión más rica de la oración en un tiempo más concentrado es cuando estoy estudiando la palabra de Dios, cuando estoy solo. Y a través de los años he pasado mucho tiempo solo en mi estudio con la palabra de Dios, preparando sermones y conferencias y escribiendo libros y todo eso, y interactuando con el Señor en su palabra. Para mí, la preparación del sermón tiene que ver con escarbar en la palabra de Dios, excavar lo que está aquí. Si sabes algo de gracia a vosotros, tenemos un dicho, soltando la palabra de Dios un versículo a la vez, desatando el versículo un versículo a la vez. Y así he vivido mi vida. Comunión con Dios para mí es más rico cuando estoy en su palabra. Si me escuchan el domingo, van a ver una ilustración de esto. Cuando hago la oración pastoral, se darán cuenta que leo la escritura y luego vuelvo y estoy orando a través de esa escritura, ese pasaje. Y es un reflejo de cómo estudio la Biblia. Es una conversación con el Señor, donde ves una verdad y dices, Señor, ayúdame a vivir esa verdad. O ves un tema y pides, Señor, ayúdame a entender qué significa esto. Y el estudio bíblico en su forma más pura es una conversación con el Señor que sé de algo que puedes dar a otros. Así que esas son las formas intensas más regulares
que tengo, y aparte de eso hay tiempos de oración cuando literalmente el mundo se detiene y estás orando porque esto ha dominado todo, ¿no? Y es quizás que encuentras en tu vida tiempos así que vas a ayunar porque nada te importa, estás consumido totalmente con oración, pero en el patrón de vida, el modelo es estar abierto al Señor para ver todo con una perspectiva consciente de su perspectiva en todo eso, y le incluyes en tus pensamientos y tus deseos. Cuando oramos por alguien que se sane, en algún momento va a cambiar la mente de Cristo. Pregunta Kristen. Es una buena pregunta porque hay ocasiones en el Antiguo Testamento donde parece que Dios cambia de opinión, ¿no? La gente ora y oró y tanta gente oró que Dios finalmente dijo, bueno, no voy a dar el juicio, ¿no? Voy a detener el juicio. ¿Significa que Dios va a cambiar de mente, cambiar de parecer? Creo desde la perspectiva humana, sí. Desde la perspectiva humana, nuestras oraciones, y déjame explicar, nuestras oraciones mueven a Dios. Déjame explicar eso en esta forma. Creemos que la Biblia dice que la salvación es una obra de Dios. Es una obra solitaria de Dios, única de Dios. Dios salva pecadores, aparte de nuestras obras. Así que la salvación es unilateral. Dios salva, pero no salva aparte de la fe, sin la fe. La fe es el medio a través del cual Dios salva. También creemos que Dios santifica al creyente, que Dios conforma al creyente a Cristo, pero no lo hace sin la obediencia o aparte de ello. Dios a través de los medios de obediencia nos santifica, y lo mismo se puede decir de la oración. Dios tiene propósitos y su voluntad está establecida, pero el medio a través del cual hace su voluntad es por nuestras oraciones. Por eso Santiago dice al final de su epístola, la oración eficaz y ferviente del justo es eficaz, lleva mucho a cabo. Y creo que, porque creemos fuertemente en la soberanía de Dios, pensamos que nuestras oraciones son un ejercicio en alabanza y que no tienen un papel en lo que Dios hace. Y eso no es cierto. Jesús dice en el aposento alto con los discípulos, dijo, lo que piden en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que Él literalmente empoderó a los discípulos de ser parte del cumplimiento de la voluntad de Dios, porque sus oraciones serían un medio a través del cual Dios haría su obra. Dios hará lo que Él decreta, pero Él quiere hacerlo a través de nuestras oraciones. Puedes no orar y no vas a ser participante de la obra de Dios. O de otra forma puedes orar y tus oraciones pueden ser parte de aquellas oraciones que son los medios por los cuales el Señor está
perfeccionando su voluntad. Qué bonito que el Señor nos usaría de esa forma. Otra pregunta, ¿por qué Jesús oró y pidió al Padre que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya? Y la gente hace esta pregunta porque la gente dice, bueno, ¿está Jesús tratando de evitar la cruz? ¿Está tratando de escaparse de la muerte? No, esa afirmación de Jesús, Señor, que esta copa pase de mí, o Padre, esta copa pase de mí, se sigue inmediatamente por esta afirmación, pero no mi voluntad, sino la tuya. Así que la forma de entenderlo es esto: Él es el Hijo de Dios, es el Hijo eterno de Dios, es eternamente la segunda persona de la Trinidad, es eternamente santo, perfecto, justo, puro, y es eternamente en una unión perfecta y amorosa con el Padre y el Espíritu. Nunca ha conocido al pecado, nunca, jamás. Y ahora está en el borde del precipicio de cargar la furia de su Padre y el aislamiento de su Padre mientras toma el castigo por todos los pecados de todas las personas que en toda la historia de la humanidad van a creer en Él. Está a punto de experimentar algo que es totalmente distinto a su naturaleza, totalmente desconocido a su naturaleza. Cuando Él dice, Padre, deja que esta copa pase de mí, está afirmando que esta es una experiencia desconocida para Él y muestra su justicia total. Deberíamos estar maravillados si no dice eso. ¿Cómo el Hijo santo y justo va a entrar tranquilamente bajo el peso del pecado sin algún tipo de protesta? La protesta es una evidencia de cuán desconocido esto es para Él, tan extraño esto era para Él, pero justo después de eso dice, pero tu voluntad sea hecha, muestra que estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? El autor de Hebreos dice, por el gozo que estaba puesto delante de Él, gozo en hacer la voluntad del Padre a pesar del precio, y gozo en pagar el precio por su novia. Y deberíamos estar maravillados si el santo no dijera, realmente tengo que hacer esto. ¿Qué pasa con aquellos que mueren muy jóvenes antes de poder conocer el Evangelio, antes de poder entenderlo? Y escribí un libro hace tiempo sobre esto que se titula Seguro en los brazos de Dios, y estoy convencido que la Biblia claramente enseña que los niños que mueren antes de llegar a una edad donde pueden creer o rechazar el Evangelio son básicamente llevados a la gloria con el Señor. Hay un número de razones por ello. En un pasaje del Antiguo Testamento hay una ocasión, si se acuerdan de la historia de David y Betsabé, David tuvo un hijo con esa unión y ese bebé murió. Y David dijo, yo iré a él. David dijo, él no puede venir a mí, es un infante que murió, yo iré a él. Esta es la confianza de David, que esa criatura está con el Señor. Porque David sabía dónde iba él sabía que despertaría en la presencia de Dios al morir. Y David constantemente dice, él no viene a mí, pero yo voy a él. Y lavó su cara, se arregló y el duelo acabó, porque él sabía que vería a ese pequeño otra vez. Contrasta eso con Absalón, un hijo adulto que se rebeló contra su padre, inicuo y malo, y fue matado, y a David no se le podía consolar. Y lloró y estuvo en duelo desconsoladamente y no pararía. ¿Por qué? No le escuchas decir en esta ocasión, está bien, él no puede venir a mí y yo voy a ir a él.
David nunca dijo eso. Ese hijo adulto salió de la vida de David eternamente, porque se fue a la perdición, lejos de Dios. Pero el bebé vería otra vez. Jesús dijo algo también que ayuda con esto cuando dice, deja que los niños vengan a mí. En el Evangelio de Marcos, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿El reino de los cielos tiene que ver con niños pequeños? Sí. Creo que cuando los niños pequeños mueren, antes de poder rechazar, el Señor los junta a sí mismo. Y hay mucho más en el libro que ya mencioné y está disponible en Grace Books o en Gracia a Vosotros. Pregunta es, ¿nos reconoceremos en el cielo? Y sí, nos reconoceremos los unos a los otros. Nos conoceremos como se nos conoce. Eso es lo que quiere recordar. No hay matrimonio, ni darse en matrimonio en el cielo. Pero conoceremos a todos y todos nos conocerán a nosotros. Y habrá perfecto conocimiento y satisfacción completa y compañerismo perfecto. Lo mejor de todo. Así que creo que solo quedan como 800 preguntas que no pudimos ver, pero una más. El último día de Acción de Gracias vi como mi abuela murió. Ella aceptó al Señor, pero seguía diciendo el rosario. Hay esperanza de que yo la vea en el cielo, de Hannah, con 14 años. Hannah, ella aceptó a Cristo, entonces la vas a ver en el cielo. Me imagino que tu abuela dijo el rosario por muchos, muchos años, y a veces esos hábitos bien intencionados son difíciles de dejar de hacer. ¿Sabes? Cuando Pablo predicó el Evangelio en Corinto, muchas personas creyeron. Muchas personas llegaron a fe en Cristo, pero tuvieron dificultad con dejar esos hábitos paganos. Y Pablo les escribe en 1 Corintios y les dice, mira, no puedes venir a la mesa del Señor y luego irte a un templo de ídolos. No puedes seguir haciendo eso. Pero tomó tiempo porque esos fueron hábitos que habían cultivado las personas, eran hábitos familiares que daban respeto a la sociedad, y yo diría que quizás los padres de tu abuelita eran católicos y le enseñaron esto cuando era pequeña, pero sí recibió a Cristo como su Señor y Salvador, y pronto después de eso fue al cielo. Podemos decir que quizás no hubo mucho tiempo ahí para que dejara a un lado alguno de esos hábitos de antes. Pero si su fe está en Cristo, tú la vas a ver otra vez. Sería como el ladrón en la cruz, ¿verdad? Jesús le dijo, hoy te voy a ver en el paraíso. Él no tuvo tiempo de romper sus hábitos viejos porque estaría con el Señor ese mismo día. Así que confía que vas a tener una reunión con tu abuela cuando el Señor te lleve con Él. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Michael me ha preguntado si podemos hacer esto otra vez y estoy más que dispuesto de hacerlo. Siempre que podamos ayudar a la gente es un gozo para mí. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por darnos luz en medio de las tinieblas, por contestar las preguntas de cada corazón en el texto de tu palabra, la escritura preciosa, que seamos personas del libro, que conozcamos la Biblia tan bien que podamos dar respuestas a las preguntas que están en los corazones de la gente. Gracias por la confianza que tenemos en tu palabra de saber no solo que las respuestas están ahí, pero que son correctas y son divinas y son tus respuestas. Gracias por eso. Te damos toda la alabanza y que vivamos tu vida, que vivamos fielmente tu verdad para la gloria de Cristo. Amén.